Los feminismos volvieron a las calles luego de la pandemia. Una vez más, marchan y resuenan en su diversidad. Tanto feminismos como territorios y desigualdades. Desde la experiencia de barrios empobrecidos, las mujeres de La Poderosa aprendieron a nombrarse feministas y a reconocerse desde una identidad orgullosamente villera. ¡Somos todas hermanas! ¡Unidas y diversas! ¡Nuestro feminismo es... En la arenga y la energía de la negra Albornoz hay cultura futbolera, la que aprendió desde niña en la Popular de Colón, la que aprendió luchando cuando perdió todo con las inundaciones del 2003, la que contagia en cada ronda de mujeres, cuando la palabra circula como talismán contra el miedo, como invitación a la rebeldía. ¡Escuche, que se escuche! Si tuvieras que autodefinirte políticamente en términos identitarios, si tuvieras que ensayar esta breve identificación política, ¿cómo sería? Y hoy, a los 56 años, definirme como villera, negra, torta, rabiosa y, qué sé yo, mamá también, muy hija de la Elvira y del Horacio. Y ahí, que no sé, que no me conformo, no me gusta conformarme. Y eso No, es un claro, motor. seguramente porque además empezaste diciendo en este momento que es una manera de decir, bueno, las identidades son dinámicas también, ¿no? Entonces, me parece que muchas de esas identidades que hoy te configuran las vamos a desandar en esta conversación. Y pensaba en una de ellas, que tiene que ver con la plaza del 8M, con los feminismos. Nombrarte feminista, nombrarnos feministas, no siempre implica decir lo mismo, ¿no? ¿Vos qué decís cuando te nombrás feminista? Cuando me nombro feminista hoy, tiene eso una construcción larga, inclusive ni lo digo cuando me presento, porque fue una construcción primero negada. En realidad, muchos feminismos sentí que no me incluían. Entonces, cuando llegué a nombrarme villera, creo que en ese villera también me nombro feminista. Como una reivindicación del barrio, como una reivindicación de otro feminismo, de un feminismo que a veces tuvo vergüenza de decir que era feminista, o que no lo entendía, o que no sabía qué quería ese feminismo que nombraban otras. El feminismo del barrio, el feminismo popular, es el que entiende de nuestros recorridos distintos, los que no pasaron por la academia, los que tienen que desarmar por ahí algunas palabras como para entenderlos. Y eso me parece que, bueno, construye una manera de ser feminista muy diferente, muy única, y que tiene como bandera justamente lo villera. Con lo cual el camino fue primero reconocerse en el territorio de las barriadas vulneradas, de las villas, apropiarte del soy villera, y después el camino al feminismo. Ahora, me parece que, como nos ha pasado a todos, ¿no?
en ese proceso de identificación hay hitos, ¿no? Muchos de ellos son colectivos, otros más personales, hasta que uno se escucha nombrándose feminista. Si tuvieras que pensar esos hitos, ¿alguno de ellos? Sí. ¿Personales o colectivos? Los que sean importantes para vos. Por lo general son colectivos. El nosotras siempre es una construcción en el barrio, una construcción comunitaria. Y en principio hubo una amiga que me preguntó hace más de 10 años si yo era feminista. Y yo le dije, no, yo no soy feminista. Y ahí te identificaban rápidamente si eras feminista, decían que eras lesbiana en el barrio, ¿no? Era como algo que tenían bastante de razón. Después en el recorrido lo fui asumiendo, digamos, de esa manera. Pero no, ese no era el momento en que yo podía asumirlo. No me podía asumir de esa manera en ese momento histórico de mi vida, ni de la historia inclusive del feminismo en la Argentina. Sí, como ¿Y cuál fue ese momento que me imagino tuvo que ver con el Ni Una Menos, con los primeros 3 de junio y las movilizaciones masivas, más reciente con el aborto? No, fue un poco más atrás. Fue más atrás cuando conocí o entendí la política del barrio. Y la política del barrio estaba llevada siempre adelante por varones. Ajá. Los varones eran los que en el barrio decían lo que había que hacer, dónde había que ir, cómo había que construir. Y siempre nosotros estábamos en un lugar como secundario y de asistencia, ¿no? Éramos las que preparábamos el mate en las reuniones políticas, las que nos ocupábamos de los pibes y las que salíamos a luchar si te decían, bueno, tenés que ir. Y eso me reveló más. Y ahí entendí más que el feminismo era lo mío. La ronda es un lugar en donde llega un momento que es un lugar muy confiable, porque para contar algo tan doloroso necesitas confiar, porque necesitamos que también esa confianza quede acá. Por eso decimos lo que se dice en la ronda, se queda en la ronda. Entonces, la idea de la ronda de hoy es que podamos charlar sobre qué aprendimos de la otra compañera, de escucharlas en la ronda, qué nos acordamos, qué creemos que aprendimos de las compañeras que hacemos la ronda todos los miércoles. Bueno, yo, por ejemplo, aprendí hace más o menos entre 4 años que hacemos parte de la ronda y éramos entre 6 y 7 compañeras, éramos muy pocas. Y de la negra aprendí de que a no bajar los brazos nunca. Bueno, yo acá aprendí lo que es a escuchar a cada una de las compañeras, porque yo me ocupaba de mí. Bueno, acá aprendí a escucharlas y a aprender el sentido de ayudarlas, querer aprender a ayudarlas. Y de las chicas es la contención, son como hermanas, sabés que con cada una de ellas puedes contar. Yo me acuerdo de la Silvi, con la Silvi somos amigas de hace un montón de años, antes que estuviera La Poderosa. Y cuando yo la veía a la Silvi decía que necesitábamos un lugar para que la Silvi sea feliz, porque le habían pasado muchas cosas en la vida. Y cuando empezamos a armar La Poderosa, yo pensé en ella que este podía ser un lugar para que ella sea feliz. Y ahora... Me sacó, salí de una depresión muy grande. La Poderosa fue salir a otro mundo. La verdad que sí, gracias. Y el proceso hasta hoy fue grandísimo. Inclusive hay compañeras que contaban que hace poco están y siempre dicen, yo tenía este derecho y antes no lo conocía. En cada compañera son procesos distintos, cambios distintos y pensamientos distintos, pero a todas nos abarca una misma situación. Las personas sufrimos abuso por ser pobre, por no tener las mismas capacidades que el otro para estudiar. Distintas clases de abuso sufrimos durante la vida. Y a veces es como que no tomamos conciencia también de que eso es un abuso. Porque vos que no tengas los medios o porque vivís en este barrio, una vez me dijeron a mí, ¿por qué seguís viviendo en este barrio? Si vos querés estudiar, ¿qué querés hacer esto? Porque no tengo las posibilidades. Ni tampoco me voy a ir de mi barrio porque yo me crié acá. Y yo esté donde esté, voy a querer mi barrio y mi gente.
Nosotros hacemos feminismo villero porque nosotras nacimos en un barrio popular, donde teníamos carencia de muchas cosas. Agua, luz, gas. Las necesidades básicas no las cubríamos. Entonces, el feminismo villero, ahora yo digo orgullosa que soy villera, que vivo en la villa, pero antes me daba vergüenza. Tengo dos nenas, Nare. Nare tiene 13, Indy tiene 6. Y quiero que Indiana no le tenga que mandar un mensaje a sus amigas diciendo llegué bien. O un mensaje a mí, mamá, búscame. Queremos que nuestras hijas vuelvan sanas y salvas a casa el día de mañana. Yo creo que Indy va a ser la próxima referente de género de la asamblea de Chalet. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Vicky Estefano ríe con ganas cuando recuerda el tiempo en que ella, una traba, coordinó las rondas de mujeres de La Poderosa. En esos años, la Vicky, que había nacido en un barrio empobrecido, pudo reconocerse en el feminismo villero. Fue para mí volver a encontrarme con una raíz muy concreta en la cual yo misma no había podido abrazarme a mí como una piba que nació en un territorio empobrecido, como una piba que estaba atravesada por una identidad travesti también, pero que fundamentalmente había nacido sin medio cuerpo, simplemente por ser pobre. Y eso fue posta un antes y un después. No, cambió totalmente mi perspectiva de la militancia. Yo hasta ese momento no había podido entender o no podía entender ni siquiera los puntos de unión entre las opresiones que sufríamos las mujeres trans y las que sufrían el resto de las mujeres. Y cuando vi que yo, aún siendo trans, había podido, no sé, acceder a la educación, en los términos que se pudo, los que sea, pero había podido acceder a la educación, había podido elegir lo que quería hacer de mi vida, de qué quería estudiar, de qué quería trabajar, y que estas pibas ni siquiera tenían la chance de poder elegir si querían ser madres o no, dije, mirá vos qué loco el orden de estos casilleros. ¿Cuánto de igual tenemos en términos de opresiones, de dolores, de sufrimientos, las pibas empobrecidas y las mujeres trans? Y ahí fue inevitable la alianza. Y así, bueno, se fueron moviendo cosas. De repente pasé de ser una de las que venían a la ronda de mujeres a ser la que coordinaba la ronda de mujeres, una travesti coordinando una ronda de mujeres, hablando de maternidad, hablando de organización popular, hablando de las tareas en los comedores, en los merenderos, la triple jornada, el trabajo invisible. No, era una locura, habitar ese espacio. En la ronda de mujeres, vos compartiste una consigna que fue ¿qué habían aprendido una de otras? ¿Qué aprendiste de ellas? Aprendí a levantarme sin tener nada en la heladera y levantarme igual. Aprendí a que por más que me desprecien, voy a seguir adelante. Aprendí a no bajar los brazos, básicamente. Mis vecinas son de una fortaleza muy, muy fuerte, muy grande, digamos. Tienen una espalda enorme. A veces no saben que tienen semejante espalda, pero son sobrevivientes. Y bueno, y ahí nos unimos, nos juntamos mucho. Pero, no sé, aprendí a reírme en momentos difíciles. Se ríen mucho. Sí. Aprendí a reírme en momentos re difíciles y que no perder esa alegría. Sí, eso también.
En este barrio, construido con un crédito hipotecario del gobierno peronista, hizo la vida a la familia Albornoz. Aquí funciona una de las asambleas más vigorosas de la organización social La Poderosa. En el 2003 nos inundaron, dice la negra Albornoz, para que nadie piense que lo sucedido fue una tragedia sin responsables. La marca en el tanque es elocuente. El barrio Chalet, como buena parte del oeste de Santa Fe, quedó tapado por el agua. Estas imágenes, rescatadas del agua y la humedad, son como la memoria misma. Retazos y borrones que hay que completar con la evocación y la palabra. Acá hay unas fotos tan bellas que, bueno, esta, por ejemplo, acá eso es una niña. Es tu memoria de infancia. Es mi memoria de infancia, es como la de Joaquín, ¿ves? Con un osito, yo con mi muñeca. Y son las... Es esto, ¿no? Es poder también contarle a mi hijo sobre la familia. Por eso son importantes las fotos. Y es esa continuidad de la memoria familiar que la necesitamos, porque son identidad, ni más ni menos. ¿Y esta sos vos? Esa es zarpada, esta foto es hermosísima. Sí, este es Joaquín con unas horas de nacido y estaba probando la teta por primera vez. Después de un parto con todo lo que significa un parto, ¿no? Así que ahí estaba el gordito. Bueno, por suerte esta sobrevivió, porque hay otra de la secuencia que casi... No está. Casi no aguantó al agua. Sí, se identifica la cabecita ahí de Joaco, pero ya el rostro mío no está. Sí, por suerte había varias secuencias. Bueno, esta es otra, blanco y negra, divina. Sí, esta yo con 1 año. Y ahí está mi mamá, mi hermano, mis 2 hermanos y mi hermana. Falta el mayor acá. Y acá está mi viejo. ¿A dónde estaba? Acá, mira. La gracia cuando volvía de la isla. Cuando volvía de la isla, este es su cumpleaños. Y volvía con mucha barba, porque se iba 3 meses. Después de jubilarse, amaba la isla. Y se iba, él tenía una isla que se llamaba El Bolita, pero él la había resignificado como se llamaba la Isla de Dios, porque había caído un rayo cuando estaban pescando y cayó sobre un árbol y ellos se salvaron. Entonces, bueno, le había puesto toda esa mística. La rebautizó como la Isla de Dios. Era bastante egocéntrico, ¿no? Porque era como, la isla era de él, en realidad. Entonces, bueno, tenía una cosa así fuerte, el Horacio. ¿Me mostrás algunas más de acá? Bueno, acá mi viejo siempre, en reuniones sociales, políticas, mi viejo me enseñó mucho de la política, a entender la política, pero ahí obviamente era una política de varones. Y lo que hacía, que no tengo una foto de esas, pero porque la perdí, mi viejo me sentaba en la falda mientras él discutía política. Y eso me parece que, bueno, nos va marcando de una manera particular. A mí me marcó porque es como que te animás a discutir a cualquiera. Esa es mi mamá y yo. ¿Cómo era el nombre de tu vieja? Elvira. Elvira. La Elvira. Oh, otra fuerte. Muy fuerte la Elvirita. La verdad que tuve una vieja y un viejo que me enseñaron un montón de cosas. Mamá, por ejemplo, la cuestión de abrir la casa. Esta casa, mi mamá tenía la peluquería acá. Y era una casa así, de puertas abiertas, entraba y salía gente, y si ella veía que alguien no tenía para comer, algún pibe, lo metía a la mesa y nos sentaba en la mesa con los que estábamos y compartíamos lo que teníamos. Pensaba si te pasó, como nos pasó a muchas, creo, que también desde los feminismos pudimos revisar nuestra propia historia familiar y resignificar cosas, ¿no? Digo, desde el lugar de nuestras madres, abuelas, también las masculinidades que habitaron nuestras historias. ¿Te pasó eso en tu familia? Sí, me pasó un montón. Me pasó de reivindicar a mis abuelas, y abuelas muy potentes, muy fuertes. Cuando empezás a ver la historia familiar, creo que descubrís que el feminismo venía desde hace mucho tiempo. No se llamaba feminismo, no lo podíamos nombrar de esa manera, pero reivindicar a la Jacinta, a Vicenta, a mis abuelas maternas y paternas, y a mi madre. Elvira también era una mujer muy, muy fuerte.
que marcó particularmente a mi hermana y a mis hermanos. Entonces, sí, te empezás a mirar y también empezás a mirar cómo sos madre y cuáles son los roles para adelante. Yo tengo un hijo varón y también era esto, y era revisar también la figura de mi viejo. Mi viejo era un tipo que vivía mucho para hacer su política y no estaba en mi casa, digamos. Eso también marcó, y mi vieja lo marcaba todo el tiempo, que Horacio no estaba en casa, sino que estaba haciendo política. Ella se encargó particularmente de la casa y de los hijos. Y esto también lo decía la Elvira, no es que lo asumía de una manera sumisa, sino que siempre estaba el reclamo, rezongando al respecto de esto. Y por mucho tiempo con mi viejo yo no tenía buen vínculo. El vínculo lo resignifico hoy, lo puedo ver hoy, porque también pude ver la ternura de Horacio. Pero en realidad yo estaba muy enojada con mi viejo porque no estaba. Siempre estaba en la isla, siempre estaba en algún mitin político, siempre estaba discutiendo en el sindicato o en el club y no estaba en casa. Es más, festejábamos los cumpleaños con la foto porque él no estaba. Y ¿con la foto de él? Con la foto de él en la mesa, celebrando el cumpleaños sin él en presencia. Y era como que era una manera también de decir, che, no estás, vos no estás, nosotros seguimos pensando en vos, pero vos no estás. Y esa me llevó mucho tiempo de poder pensar después y perdonarlo. Este es el río de los pobres, digamos. Santa Fe tiene muchos ríos. Tiene el río Paraná, el río Salado, el riacho que los une. Pero en realidad esta es la parte en donde el pobrerío puede venir a disfrutarlo de otra manera, porque si no, no tenés acceso. También es difícil a veces llegar a la orilla del río. Muchas veces el río es como que tiene propiedad en algunas partes. Entonces, aquellos que no somos propietarios de esa parte, nos quedamos sin río. Por eso mi viejo quería primero hacer un club popular, un club en donde los villitas tengan protagonismo, que son esas canoitas con el motor chiquito que usan por lo general los pescadores. Y por eso soñó este club, para que esa caleta, ese lugar que alberga las embarcaciones, tenga protagonismo el villita, la canoita, que en los otros clubes no tenían lugar. Este río es familia, porque mis tíos, mis hermanos, mis hermanas, son los que disfrutamos, digamos, de la paz del río, del pescado del río, de comer del río, y es memoria con mucha emoción porque es como familia, río y familia. Ahora, el momento donde vos te convertís, podríamos decirlo con toda pertinencia, una figura pública en Santa Fe, fue el 2003, ¿no? Digo figura pública porque fuiste, como tantos santafesinos del oeste, víctima de las inundaciones, y eso te convirtió en el reclamo, en una figura pública. ¿Qué pasó en este barrio en abril del 2003? En abril, el 29 de abril, este barrio se convirtió en un lugar peligroso. Ese barrio que vos querías, que queríamos y que nos daba la identidad, se transformó en un río que subía y subía y en espanto, en dolor, en no entender, en un momento muy, pero muy, muy espantoso, ¿no? Porque aquello que era conocido, que era lo que nos cuidaba, que era el barrio que nos abrazaba, se había convertido en una trampa mortal, porque el agua empezó a ingresar en una inundación evitable, como decimos, por una obra que no se había terminado y el río se coló, y hasta que no igualó, la ciudad de Santa Fe al oeste es
una ciudad más baja, y hasta que el río no igualó, Su hasta nivel. que no subió el nivel, no paraba. O sea que no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos Acá el hasta agua dónde llegaba. entraba por las zanjas. Hizo al revés de lo que hace con la lluvia, empezó a entrar por los zanjones, subió por las zanjas, subió por las calles, por las veredas y empezó a tapar las casas. Empezó a subir, a subir, a subir. ¿Cuántos metros? 4,5 metros y nuestras casas quedaron abajo de toda esa desidia. Y realmente fue espantoso. Fue un momento muy crítico, no sé, no entendíamos nada. Es como, no sabíamos qué pasaba porque no había voz oficial, nadie te decía que tenías que salir ni qué iba a pasar. Y mucha gente murió ahogada en mi barrio y bueno, todo ese espanto de esa noche, cuando a las 7 de la tarde del 29 de abril se empezó a hacer noche, ya el agua había colado hasta los techitos y realmente había mucha gente desesperada saliendo, tratando de salir. Y muchas vidas, Uriel Castillo, un pibito de meses, que la madre lo pierde frente de la cancha de Colón porque se rompe la canoa y se le cae de los brazos. Bueno, todo ese dolor, mucha mierda, ¿no? Mucho dolor. Y Eso te empujó. Ese fue la mecha. Ahí se encendió la mecha y la indignación ganó, pero organizadas, ¿no? Empezamos a organizarnos, a tratar de que los que quedaban en el techo pudieran tener asistencia. Fue un aprendizaje horrible, porque de golpe tuvimos que aprender, pero por eso mucha bronca, porque nos dejaron tirados peor que perros. No le importamos nada a aquellos que tenían que sacarnos. No sabemos a quién decirle, porque nadie acá se hace cargo, no sé, no sabemos a quién decirle. Le decimos algo y dice, no, tenemos órdenes y fueron acá nomás a 5 cuadras que el agua no da acá y la gente está en el techo. Hay que ir allá donde la gente necesita más. Ya lo está tapando el agua y ya hay gente que no sabe nadar, hay chicos y ancianos. Eso nomás quería decir. Y después, Negra, vino algo que no se terminaba cuando bajó el agua. No, sí, cuando bajó el agua, Chalet encima demoró mucho porque es como un embudo, es la boca del embudo del oeste de la ciudad. Entonces se pudrió porque el agua no bajaba y nuestras casitas, tengas lo que tengas, desde un ranchito o una casita más de clase media trabajadora, todo se había podrido. Y entonces tuvimos que reconstruir. Y ahí fuimos de nuevo las mujeres, las que bancaron la olla, las que nos organizamos para el momento de limpiar. Porque vos tenías que entrar a tu casa y tirar todo eso que habías construido, lo tenías que tirar. Y ahí fuimos apoyándonos y saliendo adelante, qué sé yo, con la vecina que te traía un plato caliente de algo, con la que venía a limpiar con vos, acompañándonos, porque en realidad en soledad hubiese sido mucho peor. Todo el barrio Centenario, la Villa del Centenario, barrio Chalet, barrio San Lorenzo, barrio El Arenal, todo eso no van a tener ningún tipo de inconveniente, lo que sale por la casabomba número 1. Eran 22 personas las que iban en la canoa. Y íbamos por enfrente de la cancha Colón y la canoa chocó contra un faro. Se partió en dos la canoa. ¿Fue de alguna manera una dolorosa, muy dolorosa, escuela de aprendizaje de la política, de la militancia para vos? Sí, porque ahí desperté, muchos despertamos, a lo que eran los poderes políticos. Muchas veces vos estás inmersa en
en tu vida cotidiana y no entendés quiénes toman las decisiones que después cuestan vidas. Y eso lo descubrimos. Descubrimos cómo funcionaba el Poder Ejecutivo, cómo habían surgido el entonces gobernador Carlos Alberto Reutemann, y cómo había dejado plantado en el Poder Judicial santafesino aquellos que después iban a defender los desastres que iba generando, ¿no? Y que iba causando, que también tienen que ver con el 2001 y tienen que ver con el asesinato de vecinas y vecinos en Rosario, con la misma policía. Como parte del aprendizaje que se hizo dolorosamente en ese tiempo, fue ver que había puntos en común, hablábamos del 2001, ¿no? Entre los asesinados por la represión estatal en el 2001, en la provincia de Santa Fe, como en el resto del país, y también las víctimas, que ni siquiera sabemos cuántas son, ¿no? Bueno, yo soy de La Plata, vivimos las inundaciones, hay un subregistro de muertes, no sabemos. No sabemos porque oficialmente te dicen que si te ahogaste, sos una muerte oficial de la inundación del 2003. Pero si no te ahogaste y te moriste del espanto, como una vecina acá a la vuelta, como Elvira, que era amiga de mi Elvira, de mi mamá, se murió mirando cómo el agua subía y mataba a sus pájaros y cómo su casa, que había sido el esfuerzo de tantos años, quedaba sumergida. Y la sacaron y se murió y no se ahogó, pero tampoco fue reconocida. Como 168 muertas y muertos oficiales contó la Casa de Derechos Humanos, de gente que se podía acercar y denunciar cómo habían muerto sus familiares. Pero en realidad no hay una cifra oficial más que la de 23 muertos oficiales de aquella inundación y sin reconocer los otros. Y el nexo entre las dos luchas, los dos reclamos, la denuncia de impunidad por la responsabilidad política de esas muertes, lo juntó a los del 2001. Están las hormiguitas del Pocho Leprati en el tanque de tu casa. En el tanque de agua, sí. Eso también es un aprendizaje, juntar luchas. Entender cuál es el hilo de impunidad, decimos. Y eso también lo aprendimos de las madres. Bueno, entender ese hilo también fue un aprendizaje. Y por eso unir las luchas del 2001 y de familiares de víctimas de ese 2001, 19 y 20 en Rosario, en Buenos Aires, y nos empezamos a juntar. Y así las inundadas... Las dos asambleas. Exacto, las inundadas y los inundados íbamos 19 y 20 a Rosario y Rosario venía el 29 de abril y también hacíamos el acto en conjunto y es un grito que se unificó y nos parece el mejor aprendizaje y entender, digamos, por qué estamos luchando y contra quién me parece fundamental. ¿En qué minuto de la historia emerge un liderazgo social? ¿Cómo una activista se convierte en activista? Buscando respuestas, la memoria de Claudia vuelve a esta plaza y a la experiencia de la carpa negra de la Coordinadora de Barrios Inundados. Yo insisto mucho con el valor de la palabra y de poder tener palabras. Imagínate un pueblo empobrecido, sin educación, ¿cómo hace para luchar si no tiene palabras? ¿Cómo haces vos para decir lo que te pasa si no tenés palabras? Y eso lo aprendimos en la plaza. Aprendimos a buscar palabras. Había que nombrar. Había que nombrar y había que decir y había que saber qué era esa palabra. ¿Qué era el poder judicial? ¿Qué era el poder de la iglesia? ¿Cuál era el poder? ¿Qué hay detrás de esas palabras y de esas construcciones? Y en ese compartir con gente que tenía más palabras, nosotras pudimos ir agarrando, ¿no? Ir agarrando y armándonos en esa lucha de palabras. Entonces, así es como aprendí. Yo no tenía, o sea, cuando yo empiezo en la carpa, cuando llego a la plaza, yo era re calentona, o sea, no mediaban palabras, o sea, mediaban puteadas en todo caso. No. La indignación. Claro, no podías terminar de sacar, a veces no sabías cómo nombrarlas. Y hoy cuando me ven muchas compañeras me dicen, no, pero ahora tenés, mirá cómo te armaste, ¿no? Mirá qué distinta que estás. Y sí, son 19 años de aprendizaje en donde por suerte pudimos tener, qué sé yo, gente que nos acompañó, como las madres,
Y yo no las conocía las madres. Yo pensé que las madres de Plaza de Mayo estaban solamente en Buenos Aires. No sabía que mi ciudad tenía una casa de derechos humanos y que las madres y los hijos estaban en esa casa. Norma, una de las madres, las cenizas están donde estuvo la carpa negra. Fue su deseo. Qué fuerte. El deseo de Normita fue estar ahí. Y todas las madres que nos acompañaron y que iban y se sentaban. Era eso, ¿no? Ir, sentarse al lado nuestro. Una lucha que en principio la carpa estuvo 198 días en la plaza. Pasamos Navidad, Año Nuevo, comimos en esa plaza, dormimos en esa plaza y aprendimos. Y fue un aprendizaje increíble. Y de un amor increíble. Que si no, no hubiese sido posible, digamos. Bueno, chiquito, te tocó. Bueno, cuando empezamos la lucha ahí en la plaza con la carpa negra, teníamos turnos, hacíamos turnos y nos tocaba la noche. Joaquín tenía 5 años cuando nos inundaron y 5 años cuando empezamos la lucha ahí en la plaza. Y estábamos con Moni, que era mi compañera de lucha, que nos habíamos conocido en esa plaza, que también tenía los chicos. Así que compartíamos esas noches de carpa negra en medio de la plaza principal de esta ciudad, con los pibes, haciendo las guardias, bueno, y durmiendo en una carpa que era realmente algo muy fuerte, dormir en el medio de una ciudad con todos los ruidos de la ciudad y también con mucho de desprecio, ¿no? Porque cuando miraban la carpa, la gente que vivía por la zona no le gustaba vernos ahí. O sea, que mostremos todo lo que pasaba en el barrio todavía, que la inundación seguía siendo el desastre de nuestras vidas cotidianas, no había pasado. Perfecto. Bueno, entonces, ahí en el medio que aprendíamos a luchar, también cortaba el pelo. Entonces, ponía un banquito en el medio de la plaza, ponía un cartelito, la peluquería le habíamos puesto los 4 vientos porque la plaza era realmente muy ventosa, es muy ventosa. Y ahí entonces cortábamos el pelo y ahí entendí cómo podía sobrevivir con ese oficio que mi viejo me decía que yo tenía que tener sí o sí porque pase lo que pase yo lo podía llevar adelante en cualquier lugar. Y ahí, bueno, ahí comprobé prácticamente cómo la peluquería también me salvaba. Hablábamos de enseñanzas, ¿no? También de vernos en otras luchas que nos ayudan a repensar la política y por supuesto que La Poderosa miró mucho la experiencia del zapatismo. Y entre los principios del zapatismo, de esos principios del buen gobierno, de esos principios que buscaban refundar la política, uno de ellos dice hay que mandar obedeciendo. De otra manera, como lo dice el otro principio, es hay que representar, no sustituir al pueblo. Entonces significaba mandar obedeciendo al pueblo. Vos hoy sos una dirigente social, política relevante. ¿Es muy difícil mandar obedeciendo? No, es un lema así como a fuego. Para mí no es difícil. No es difícil, a veces veía cuando vos ves dirigentes, sobre todo varones, cómo te dicen lo que tenés que hacer, pero nunca los ves haciendo, ¿no? Los ves en lugares estratégicos discutiendo política, pero no lo ves haciendo la comida, no lo ves cuidando a los pibes, no los ves pintando una pared. Nosotras tenemos eso. Yo particularmente no me puedo quedar, para mí es una praxis, no me puedo quedar pensando la política si no la hago. Si no vengo con mis compañeras al comedor y veo, qué sé yo, si falta alguien hay que ponerse a pelar papas, hay que pelar papas, si hay que pintar un mural hay que pintarlo, si hay que salir a limpiar la calle porque faltó un compañero o una compañera en la cuadrilla, salimos a limpiar la calle. Me parece que ese ejercicio humaniza la política, inclusive. Porque no es que yo estoy en un lugar, porque hoy soy una dirigente más reconocida, estoy en un lugar superior a mis vecinas. O sea, eso permanentemente lo ponemos en discusión.
Y por eso me enamora La Poderosa, porque me parece que ese ejercicio lo podemos hacer siempre. No hay esa jerarquía, particularmente el tema de las jerarquías me provoca horror, digamos. No me parece que las jerarquías... Entonces, si yo te mando, porque hay cuestiones que hay que hacer, ¿no? Que es un ejercicio. Conducir. Claro, si yo digo, mira, tenemos que hacer tal cosa, siempre me incluyo inclusive en el hacer, y después no podría decirle a nadie que haga algo que yo no pueda hacer. La negra Albornoz me guía por el pasillo de la 2124. Aquí funcionó la primera redacción de La Garganta, la revista que se volvió Grito Villero. Pero está como... Es un blanco azulado. Blanco azulado. A pocos metros, la gente comienza a llegar al comedor Evita, un espacio entrañablemente ligado al nacimiento de la organización La Poderosa, cuando en 2004 comenzaron las rondas de fútbol con los pibes del barrio. Desde este rincón de Zabaleta podríamos historizar la organización villera. El comedor nació a comienzos de los 90. Fue espacio de resistencia en plena crisis del 2001. Y con la pandemia COVID-19 incrementó sus raciones promedio de 300 a 650 por día. Si con un poco de perspectiva, ¿no? Y desde tu propia vivencia, pensás estos años, ¿no? ¿Qué te produce esperanza y qué te produce desazón? Esperanza al grado de organización. Y el 2001 teníamos una organización muy... Ahí surgía, digamos, la organización. Ahí empezamos a pensar en las asambleas. El país también venía muy golpeado y esa mecha que se prende en el 2001 es la que nos posibilita que en el 2017, 2018 tengamos nivel de organización para asumir el neoliberalismo y la pandemia. Un nivel de organización muy zarpado porque salva vidas, ¿no? Salva vidas con la comida, salva vidas en función del trabajo, salva vidas porque las mujeres entendimos que no estábamos solas, sino que teníamos organización en nuestras casas de las mujeres. Es como clave, ¿no? Es como muy fuerte entenderlo, que sin la organización estaríamos muchísimo peor, pero sobreviviendo, y la desazón es que muchos y muchas todavía no escuchan ni no entienden cómo se podrían modificar las cosas, porque nosotras hacemos política y pensamos en política feminista y sabemos cómo se puede hacer. Sí, sobrevivimos, seguimos sobreviviendo y seguimos pensando en cómo salir. Entonces la desazón yo creo que es el que no nos escuchan, que no nos entienden, que no quieren modificar esa política que nosotras necesitamos. Que esa política no termine de ser prioridad. Esa es no sé, eso es lo que más frustra. Hacia arriba, pero cuando pensás en lo que te produce desazón en los barrios, en el territorio... Eso, ver cómo ese narcotráfico te lleva a pibes. Esa también es una lucha que está bastante invisibilizada y que no se habla. Que te ponen el estigma, pero no entienden cuál es el problema. Y la desazón es que, bueno, que los pibes pueden caer y que caen cada vez más fácil. Que también es entendible, o sea, en el proyecto de vida, qué sé yo, si vos sos hijo de una cocinera y ves que la cocinera está en el mismo lugar hace 20 años peleando por la comida de su barrio, y vos decís, ¿y yo qué voy a hacer como mi vieja si no tengo otra oportunidad? Y ahí llega ese que dice, mira, acá te salvá porque esto es más rápido, ¿eh? Y bueno, en realidad no vemos que terminan muertos, asesinados, que terminan o presos. Llegar hoy hasta acá
con el esfuerzo que implica que cada compañera y compañero decida, defina, que tiene la voluntad de empezar a decir fuerte y a gritar fuerte, todas estas gargantas gritando en diferentes medios de comunicación, es algo recontra zarpado, compañeros. Mi desafío como organización, digamos, es que todos los compañeros y compañeras que hoy formamos la generación y los otros compañeros que vengan también formemos parte de los medios de comunicación. Creo que ese es nuestro mayor desafío, de que nuestra voz sea escuchada, de que tengamos un lugar dentro de los medios de comunicación y dentro también de la política. Yo nunca en la vida me sentí más parte y más orgulloso de este proceso que viendo florecer todas estas semillas al mismo tiempo. ¿Qué significa ser hablados por otros? ¿Cómo hace un pueblo empobrecido para luchar si no tiene palabras propias? ¿Cuáles son esas palabras? Encontrarlas o recuperarlas haciendo memoria es un proceso que se hace colectivamente. Por eso, en esta asamblea que piensa la palabra y la comunicación, hay también un encuentro de generaciones. Me parece que La Garganta logró con esos famosos, ¿no? Que pegaban su grito en la tapa, instalar a La Poderosa. Fue una estrategia eficaz, todos supimos, o nos preguntamos, ¿quiénes son? ¿No? Pero ahora hay un paso más adelante. Hubo recientemente una juntada de jóvenes de todas las asambleas. ¿Qué es la generación villera? La generación villera es la esperanza. Somos la esperanza de pibas y pibes más jóvenes discutiendo de política, entendiendo que discutimos de política para salir en los medios de comunicación, aunque sean hegemónicos, a decir la verdad de lo que le pasa al barrio. ¿Qué queremos decir? ¿A quién le estamos interpelando? Y cómo en el decir también queremos resolver políticas públicas, queremos tener efectividad. Porque ¿para qué decimos? Para cambiar la realidad, digamos, para cambiar nuestra historia, porque creemos que hay una situación de injusticia. Y aprendimos que el ejercicio de decir nos puede cambiar la vida. Entonces, para adentro y para afuera, necesitamos hablar, decir, buscar las palabras, juntarlas y dispararlas. ¿Quién quiere vivir en un barrio empobrecido? ¿Quién quiere vivir en un barrio que se inunda? Porque cuando vas, a veces los funcionarios te dicen, bueno, vos vivís ahí. Vos elegiste vivir ahí. Cuando no sabes contestar, te das media vuelta, te quedas callado y te pones a llorar caminando a tu casa. De bronca. Cuando aprendes a responder, es otra la cosa. Nosotros entendemos que para salir de esta, que para luchar y conquistar los derechos, también necesitamos de la sociedad. También necesitamos de que mucha más gente sepa y se entere de lo que está pasando en nuestros barrios. No, porque nosotros nunca nos vamos a enojar con los alienados. Vamos a enojarnos con los que alienan. Porque ese vecino, esa vecina que puede vivir en un barrio de clase alta, clase media, donde sea, consume los mismos medios que consume mi vecina. Si nosotros comunicamos para seguir generando o fomentando el odio, básicamente estamos haciendo lo que criticamos. Si nosotros en teoría comprendemos al pueblo, que no lo juzgamos, que tratamos de traerlos para que luchen codo a codo con nosotros, de tratar de generar una conciencia que no sea la de castigar el pensamiento del otro, ¿por qué vamos a hacer lo que hacen otros? Lo que históricamente hizo la derecha. Entonces la generación viene a pensar, viene a acompañar y viene a abrazar a todo eso. Al presente, abrazar al pasado y sobre todo a motivar al futuro, que es lo que más nos importa.
si vos tuvieras que pensar, y eso es parte de un debate interno que me gustaría que nos compartieras, ¿contra qué narrativas? ¿Cómo nos cuentan los otros? ¿Cómo nos cuentan los medios hegemónicos? ¿Cuáles son las narrativas imperantes con las que hay que confrontar? Algunas con las que hay que confrontar. Y somos vagas, no queremos trabajar, las villeras vivimos sentadas tomando mate, planeras, o sea, hoy las trabajadoras comunitarias sostienen este país para que nos incendien y eso nadie lo quiere decir, los medios hegemónicos no lo dicen. Las cocineras que están sosteniendo comedores populares en la Argentina que empezaron a funcionar en el neoliberalismo tremendamente porque el nivel de empobrecimiento en la Argentina subió enormemente en el gobierno de Macri. 10 millones de personas comen en la Argentina. ¿Alguien se preguntó quién cocina para esos 10 millones de personas? Bueno, esas planeras. Siempre está montado, ¿no? La idea de delincuencia sobre los planes, sobre los empobrecidos. Entonces, eso también hay que desmontarlo todo el tiempo con nuestros medios de comunicación y con nuestra palabra. Como esa desigualdad de fuerzas, ¿no? Rafael Amor dice, yo en pata y hambreado soy la violencia. Ustedes armados hablan de paz. ¿Siempre escucha social para eso? Digo, en un momento, en particular este momento, ¿no? Donde parece que nadie escucha a nadie, donde además por momentos parece haberse roto esta noción de comunidad, ¿no? Y todas estas narrativas que vos nos compartías, ¿no? Estas narrativas que convierten a las trabajadoras comunitarias en planeras o a los pibes en pibes chorros, parecen haber roto los lazos solidarios. A eso me refiero cuando hablo de comunidad, ¿no? Como que la comunidad somos los iguales, es una comunidad de iguales y cada vez menos una comunidad que puede escuchar a otros, ¿no? Hablábamos de desasosiego. A mí eso me provoca mucho desasosiego, ¿no? Y como vos también sos comunicadora, creo que es un reto, ¿no? No sé si lo están pensando, si están reflexionando sobre eso. Sí, es un desafío, pero yo creo que sí escuchan. A través de nuestras campañas vos ves claramente cómo la gente se solidariza. Gente que no es de nuestras barriadas se solidariza con otros que la están pasando mal. Gente que no vive en barrios empobrecidos, pero que te escucha. Y se pone muy empática en momentos críticos. Bueno, a esa también le tenemos que llegar con la política, para que se entienda cómo vivimos y para que no se la cuenten otros. Por eso digo que también es necesaria la palabra. Cerramos este caminito con una foto, negra. La foto es esta. Es tremendo ese vestido, lo tengo que decir. Cumpleaños de 15 de Claudia la Negra Albornoz. Bueno, ahí hay dos miradas, ¿no? Es la tuya y la de tu viejo. Sí. En el Club Náutico. Pero en principio me interesa tu mirada, la de esa del impensado vestido rosa desde ahora, mirando a la negra hoy y que se dicen, que se dirían. Bueno, yo le diría al Horacio, mi viejo, que entendí mucho de lo que me decía en ese momento, que por ahí era medio raro, de lo que me hablaba, de lo que es la política. Entendí mucho de su masculinidad, de bigote grande, en donde muchas veces tuve que perdonar ese bigote y esa masculinidad. Le diría que yo hoy lo perdoné. Y
Y bueno, que ese abrazo que él me daba, ese ponerme en la falda cuando discutía de política, me ayudó un montón para seguir adelante, para luchar y para meterle y no pisar nunca el palito de la corrupción, que aprendí de su ética, que es su ética política. Bueno, pero ahí también mira la Claudia de 15 años. ¿La de 15 años? Tenía... La Claudia, la negra de 15 años tenía... No me decían negra, ahí me decían flaca. No le gustaba mucho esa fiesta, que no había sido organizada más que por él, sino por mi mamá, en donde ese ritual de los 15 no me sentía cómoda. No me sentía cómoda en ese vestido. Yo me hubiese puesto pantalones. Y nada, y en esos 15 yo tenía miedo, sí, tenía muchos miedos. Inclusive tenía como lo que hoy se dice ataque de ansiedad, antes no sabía que era eso. Cuando estaba un tiempo con gente me iba, salía y me iba, no soportaba. Después aprendí a quedarme y a discutir. Pero ahí tenía mucho, era miedosa. El miedo también fue un motor. Fue un motor para discutirle a mucha gente. O sea, aprender a manejar la situación de miedo me llevó a sentarme en un montón de lugares. Con miedo, pero bancándomela. Así que, bueno, la flaquita esta de vestido hoy está realmente muy orgullosa de lo que hizo su papá y su mamá con ella. ¿Se reconocen? Sí, nos reconocemos. Sí, nos reconocemos. Raramente nos reconocemos desde ese vestido y desde estos pantalones hoy. Gracias, negra. A vos. Eras muy pequeñita en esta foto. Muy.